Bueno, vamos a estar en Romanos capítulo 15, pero antes de empezar esta predicación en Romanos, les voy a dar un poquito de lo que va a suceder en los meses que vienen, las semanas que vienen. Vamos a acabar Romanos de ahorita hasta el final de enero. Luego en febrero vamos a empezar este libro de los Hechos para ver cómo Dios trajo a la iglesia y cómo ayudó a la iglesia a continuar y cómo llegó el evangelio a tantas partes del mundo. Entonces vamos a estar en Hechos, casi por un año vamos a estar en el libro de los Hechos, empezando en febrero. Mientras que estamos aquí en Romanos capítulo 15, este pasaje a mí me sorprendió. Muchas veces estamos muy... hay tantos pasajes tan buenos en Romanos, algunos que sobresalen tan rápido, pero a mí me sorprendió, no me lo esperaba. Cuando empecé a estudiar y cuando lo empecé a ver más y más, hasta me emocioné más para verlo, porque está tan lleno de tantas cosas tan buenas. Porque lo que está pasando aquí es que Pablo está resumiendo su argumento, lo está trayendo al punto final de lo que está diciendo. Ya lo demás del capítulo 15, lo demás del capítulo 16, son más como nivel personal. Empieza a hablar de dar gracias por la gente, empieza a dar sus saludos a los demás, pero aquí empieza a acabar su argumento. Mira lo que vamos a ver, y tan lleno, cada versículo está tan lleno. Pero antes de ver eso, es bueno saber dónde hemos pasado los últimos meses en el libro de Romanos, ¿verdad? Los primeros 4 capítulos habla de la gran separación, que hemos sido separados de Dios, y es lo que nos habla. En los próximos 3 capítulos, del 5 hasta el 7, habla de la justicia eterna, que Dios nos ha dado su justicia, no simplemente en esta vida, sino eternamente. Romanos 8 vemos que tan lujosa es la herencia que tenemos en Jesús. Incluso acaba hablando del amor de Dios hacia nosotros. Capítulos 9 al 11 habla de la soberanía misericordiosa de Dios, que tiene tanta soberanía, que Él es el que gobierna todo. Y lo hace se me hace muy interesante que cuando predicamos esto era la semana antes de cuando todo se acabó en COVID, en marzo. Que tuvimos como que Dios nos estaba preparando para saber que Él estaba soberano, que Él es el que estaba mandando todo esto. Y luego hemos estado más recientemente en los capítulos 12 hasta el 15, donde habla de la respuesta fiel. Como seguidor de Cristo, ¿cuál es mi respuesta? Con los que conozco, con los que amo, con los que no me llevo muy bien a veces, ¿cuál es mi respuesta? Y nos ayuda a ver cuál tenemos que tener. Y luego, acabando, vemos el horizonte lleno de esperanza. Y es lo que vamos a empezar a ver hoy. Empezamos a ver esa esperanza, porque va a dar mucho a ver con esta parte. Bueno, algunos de los pasajes que conocemos de Romanos es Romanos 1, 16 y 17, ¿verdad? Es un pasaje que era al principio, que ha sido muy útil, usado por Dios en las vidas de la gente alrededor. Y es lo que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primero y también el griego. Porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Son versículos que conocemos, que sobresalen, ¿verdad? Nos emocionamos para verlos. Romanos 8, al final de Romanos 8, donde dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni la presente, ni lo porvenir, nada podrá quitarnos de la gran amor de Dios, que es nuestro en el Señor Jesucristo. Son versículos que nos agarran, porque son tan fuertes y poderosos. Uno más, Romanos 12, 1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos y santos, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes.
y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Son estos versículos que nos llegan a la mente cuando pensamos del libro de Romanos. Muy, muy fuerte, muy buen libro. Y los que vamos a ver hoy, pues, me sorprendió, como digo. Me quedé sorprendido de tanto que hay en este pasaje. Y lo que vamos a ver es que juntos, con una voz, glorificamos a Dios. Cuando Pablo llega al último, y lo que dice, esto es lo más importante, al culmo de su argumento. Dice, juntos, con una voz, tenemos que glorificar a Dios. Es lo que vamos a ver. Bueno, vamos a estar en Romanos 15, 1 al 13. Es lo que dice. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que me injuriaban cayeron sobre mí, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la presencia y del consuelo del Espíritu tengamos esperanza, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les concede tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo los aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles, y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles, y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez Isaías dice, rontañará la raíz de Isaí, lo que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Juntos, con una voz, glorifiquemos a Dios. Lo que vamos a hacer hoy simplemente es ver versículo por versículo, porque hay tanto que se puede ver en este pasaje. Vamos a empezar con el primer versículo, los primeros dos versículos, que dice que va a enfocarse a aquellos que son, ¿qué? Fuertes. No se va a quedar ahí Pablo mucho tiempo, sino va a llegar rápidamente y se va a dedicar en los primeros dichos a aquellos que son fuertes. Tenemos que pensar que estos no es decir que son más valiosos, no hay valor en ese sentimiento, sino es la realidad. Todos empezamos débiles en la vida, es normal y es común, ¿verdad? Empezamos débiles, pero mientras que vamos creciendo, vamos agarrando fuerza. También es algo que puede cambiar. Hay algunas partes en mi vida donde yo soy fuerte, pero hay otras partes donde yo soy débil. Entonces, Pablo está hablando a aquellos que están fuertes. Dice que tienen una obligación. Y la obligación no es algo que puedes decir, no lo quiero hacer hoy. Es una obligación que tienen los fuertes hacia su gente. Y es que sobrellevar. Literalmente agarrar el peso de aquellos que son débiles. Aquí dice en el versículo, las flaquezas, las cosas donde nunca han podido salir adelante, ¿verdad?
Es algo que es nuestro deber, como aquellos que somos fuertes, agarrar el peso y decir, yo me lo voy a llevar encima. ¿Para qué? Para que pueda seguir creciendo. Incluso dice que no nos tenemos que agradarnos solamente a nosotros mismos. Y es lo que hace en realidad. Cuando toda la vida se enfoca a nosotros mismos, es lo que hace que nuestros matrimonios sean muy fuertes o muy duros. Porque simplemente me quiero agradar a mí mismo, sabiendo que mi esposo o mi esposa también, eso es lo que ellos se están dedicando a vivir por sí mismo. También es por eso que es muy duro ser un padre o una madre, porque en el tiempo de estar educando a mis niños, de estar con ellos, todavía me quiero agradarme a mí mismo. Quiero tener mis momentos de silencio, quiero tener mis momentos de poder descansar. Y es lo que lo hace tan duro, pero aquí nos está diciendo, no lo tomen por sí mismo. No se agraden solamente a sí mismos, sino que tengan la mirada hacia el prójimo. Agraden a su prójimo. Aquí está hablando de un término muy, muy abierto. No es simplemente aquellos que son seguidores de Cristo, sino a cualquier prójimo, el que vive junto a ti, tu vecino. Se puede traducir así, que tengas en mente tu vecino. Agrada a tu vecino. ¿Para qué? Para construirlos, para ayudarlos a edificarlos, que sigan creciendo, que sean fuertes. Es lo que nos está diciendo. Y el ejemplo es ¿cuál? El ejemplo es de Jesús. Que Jesús no se vivió por sí mismo, sino que lo hizo para los demás, para agradar a los demás. Incluso cuando Él fue a la cruz y Él estaba ahí, dice, Dios, deja que esta copa pase de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya. Él está agradeciendo a Dios en todo. Y luego Él se refiere a Salmo 69. Hubiera sido tal vez muy fácil decir, ¿sabes qué? Ya hablé de Jesús, hay que apuntar todos los lugares donde Jesús vivió así, pero en vez de hacer eso, volvió al Antiguo Testamento y dice, mira, aquí está el punto. Que todas las cosas por las cuales se burlan, todo el peso cayó sobre Jesús. En realidad, Salmo 69 es un salmo donde David dice que el reproche que él siente de la gente es porque él ama al templo de Dios. Y aquí Pablo lo usa diciendo, ¿sabes qué? Pero hay algo más grande, que el reproche que sintió Dios está puesto en Jesús. En toda la vida de Jesús, en su muerte y hasta este día, Jesús sigue sintiendo ese reproche. Y aquí es donde lo está enseñando, en cada palabra, cada actitud, en cada acción que va contra de él lo siente. Es nuestro ejemplo en cómo no pensar de sí mismo solamente. En versículo 4, Pablo como que toma una derecha rápida, ¿verdad? Como que como que no le sigue al hilo y quiere hablar de otras cosas. Y es lo que lo pasa en este versículo. Dice que todas las cosas que fueron escritas anteriormente, hablando del Antiguo Testamento, todo fue escrito para nuestra edificación, para que podamos crecer. Incluso más tarde en el mismo versículo habla que es la escritura que fue escrita, no simplemente todos los escritores, todos los filósofos o cualquier, no solamente las historias, sino la Biblia en sí, dice todo lo que fue escrito, las escrituras sagradas son escritas para nuestro bien. ¿Sabían que Pablo se refiere al Antiguo Testamento 84 veces en el libro de Romanos? 84 veces. Y eso no es incluyendo las partes donde él como que lo usa como donde no lo escribe letra por letra, donde nada más usa los pensamientos. Serían 105 veces si hubieras puesto todas. Es mucho de lo que está hablando Pablo. Él está agarrando del Antiguo Testamento. Él lo conoce, él sabía la Biblia que él tenía. Dice que en todo eso vamos a encontrar ahí lugares para que podamos seguir creciendo. Y en particular nos dice en el versículo 4, ¿verdad? Que a fin de poder, medio
de la presencia y del consuelo, de la paciencia y del consuelo que están en las Escrituras para nosotros. Que podemos ahí encontrar la paciencia de aquellos que estaban viviendo constantemente. En Hebreos capítulo 11 podemos ver las historias de aquellos que vivieron anteriormente y por todo lo que pasaron. Y eso nos ayuda, nos anima a seguir. La palabra consuelo también puede ser como que nos está animando. No simplemente consuelo porque estoy triste, sino cuando yo estoy débil, cuando estoy listo para aventar la toalla, que es el ánimo que yo necesito para seguir adelante. Eso está en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos tener la esperanza. Para que no podamos llegar a los últimos días de nuestras vidas y decir, ya, listo para salir, no importa dónde voy, ya listo para salir de esta vida, sino decir, tengo esperanza de que hay más que me espera. Y todo lo que he pasado aquí en esta vida ha sido difícil, pero no se compara con todo lo bueno que va a estar pasando después. Es una esperanza, no solamente de esta vida, sino la esperanza del cielo también. Versículos 5 y 6 es una oración. Pablo está orando por aquellos que no ha conocido. Recuerden, Pablo escribió esta carta a los romanos. Él no ha ido a Roma todavía. Los conoce, ha oído de ellos, pero él los ama tanto que se dedica no solamente a argumentar o tener algo de discutir, sino está orando por ellos también. Y se refiere que el Dios que es de consuelo, el Dios que es paciente, no simplemente que lo tiene Dios, sino que Él es paciencia. Que este Dios los encuentre y que les dé armonía. La palabra armonía es que todos tenemos una parte diferente que hacer, pero lo hacemos con el mismo propósito. Cuando piensan de un coro que está cantando, ¿verdad? Todos tienen diferentes voces, pero se unen las voces para hacer ¿qué? Una canción que se oye bien, una canción que queremos oír, ¿verdad? Y está diciendo lo mismo, que este Dios te dé armonía, que seamos unificados por Jesucristo. La unión no es la meta, porque podemos ser unidos en tantas cosas que no tienen nada bueno. Podemos ser unidos porque queremos hacer más dinero, podemos ser unidos porque todos hablamos español. No es nada malo con eso. Pero él dice, la meta es que seamos unidos en Jesucristo. Y cuando estamos unidos como iglesia en Jesucristo, abre las puertas para poder alabarlo a Dios. Y es cuando él dice que con una voz glorifiquemos a Dios juntos. La palabra el sentir de glorificar a Dios es de darle gloria a Él, atribuirle la gloria solamente a Él. Es de la alabanza, de estar alabando a Dios. Y tal vez lo que conocemos más nosotros es cantar parte de la alabanza, sino también podemos alabar a Dios en todo lo que hacemos. Podemos alabar a Dios en nuestro trabajo. Podemos alabar a Dios en hacer los trastes. Podemos alabar a Dios en limpiar la nieve que está afuera. No solamente es cuestión de cantar, aunque es parte, y una parte muy importante de nosotros como la gente, ¿verdad? De dar gloria a Dios juntos. Alguien que a mí me ha ayudado a entender Romanos, y lo he hablado de él anteriormente, Leon Morris, es lo que él dice de esta parte. Cuando la iglesia se entrega a glorificar a Dios, hay una unidad profunda y satisfactoria. Cuando nos ponemos a glorificar a Dios juntos, hay una unidad muy profunda, porque ya la unidad no depende de estas cosas afuera, sino de lo más central que es Jesús. Bueno, en el versículo 7
Él nos indica, nos dice que aceptemos los unos a los otros. Realmente lo que está diciendo es que le demos una buena bienvenida a la demás gente, que le demos una bienvenida a llegar, que los aceptemos bien, que los recibamos bien y que hagamos esto de práctica constantemente. No está hablando de simplemente llegar a una iglesia así en estos tiempos, sino que lo hagamos en nuestros hogares, que lo hagamos en la convivencia, que lo hagamos en nuestras vidas, que podamos practicar la hospitalidad. Hebreos 13, 12 y 3 dice: no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ellos algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Que esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Que no se olviden de aquellos que están presos, y en particular aquellos que son presos por su fe. Por su fe. Me acuerdo de una historia que se repitió muchas veces. Lo oí de varias gentes cuando estaba en México. Estaba haciendo mi residencia en México y parte de la residencia era de ir a una prisión y hacer trabajo ahí con los que vivían en la prisión. Y no estaban ahí porque eran cristianos, estaban ahí porque habían cometido algunas cosas contra la ley. Y mientras que estaban ellos en la prisión, es cuando ellos encontraron a Jesús y crecieron en su amor hacia Dios. Pero algunos de ellos, cuando habían salido, y esto me dijo el que estaba encargado del ministerio, dice: aquellos que salen de aquí salen listos para entregarse a la iglesia, y cuando salen van a la iglesia y nadie los acepta, nadie les da una bienvenida, incluso se espantan de ellos y como que los ponen a un lado, y que muchos de ellos salen desilusionados y hasta ellos quieren regresar a la prisión, porque es donde tienen ahí realmente una familia cristiana, es dentro de las prisiones. Y cuando estaba con ellos lo veía, cómo cantaban los hombres, cantaban fuerte, cómo se hablaban uno a los otros, sabiendo que Dios había hecho algo en sus vidas, un cambio increíble en sus corazones. Pero cuando salían, de repente no estaba esa bienvenida. Así que nos podemos dar la bienvenida los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos da la bienvenida a nosotros. Nosotros nos conocemos bien. Jesús nos conoce mejor. Y hasta conociéndonos mejor, todavía nos extiende la mano. Y nos da su perdón. Nos da una bienvenida, Cristo. Y de eso se basa nuestra habilidad de dar la bienvenida a los demás también. Versículos 8 y 9 dice que Cristo se hizo sirviente para aquellos de la circuncisión. No está hablando de un proceso médico, sino está hablando aquí del pacto que Él hizo con su gente, con los judíos, con el pueblo judío. Dice que Él se hizo un sirviente. Y eso nos tiene que parar en nuestros pasos. Que el creador del mundo se hizo un sirviente. Que Él no llegó como rey, y hemos estado viviendo esto en la Navidad, no llegó como el rey que estaba alzado, que todos lleguen, sino llegó en un pesebre, humilde. Y Él se humilló hasta servir constantemente. Para reflexionar o para dar a entender que Dios, lo que Él hace es verdad. Y para regresar con las promesas que le había dado a los padres, a los patriarcas, a los que estaban anteriormente. Y otra vez aquí Pablo no se da a hablar mucho de ellos, ¿verdad? No se da a hablar mucho de lo que, cómo es fiel Jesús en esto, sino porque ya lo había hecho. Ha hablado de Abraham, ha hablado de Moisés, ha hablado de Adán en todo lo que es toda la letra de los Romanos. Y recuerden, cuando esto fue leído en un sentarse. No fue leído así como nosotros. Nosotros hemos tomado más de un año de estudiarlo. Pero ellos se sentaron como aquí
y por, ¿qué serán? 2 horas, leían la carta. Entonces, cuando tú llegabas a eso decías, sí, es cierto, ya habló de Abraham, ya habló de Moisés, ya habló de Adán. Todas las promesas que Él les había dado a ellos se están cumpliendo en Jesús, para que ellos puedan dar gloria a Dios. Y haz de cuenta que en ese mismo acto, sí que también los gentiles pueden dar gloria a Dios. Que no es algo que se puede limitar solamente a la nación judía, sino que se abre para todo el mundo, para todos los pueblos. Cuando vemos los próximos versículos, Pablo está haciendo algo muy interesante aquí. Él está diciendo que desde el principio Dios tenía a los pueblos en mente, no solamente los judíos. Él agarra de 4 diferentes pasajes, pero cada uno llega de una sección diferente de las palabras de los libros sagrados de los judíos. Los escritos históricos, de la ley, de las poesías como salmos y de los profetas. Cada uno de esos viene de una de esas secciones. La primera viene de 2 de Samuel, era histórico. Deuteronomio, cuando viene la ley, es donde él habla de la segunda. La tercera viene de Salmos. Y la cuarta, que él mismo dice, es de Isaías. Está agarrando de cada uno diciendo, Dios tiene un plan, y este plan desde el principio, no es plan B, no es que hay un problema y que tuvo que reajustarse, sino desde el principio, Él ha tenido a la gente en mente y que iba a usar a su gente, Israel, a su gente, los judíos, para traerle un regalo a los demás de las naciones. Y eso se da a conocer aquí. Y vemos cómo progresa estas palabras, ¿verdad? Primero dice que va a ser con los gentiles. Entre los gentiles van a adorar a Dios. Y luego en la segunda habla de que los gentiles mismos, ellos también van a cantar con los judíos. Que va a ser, haz de cuenta, mixto. Por la tercera empieza a hablar de que ahora ni menciona a los judíos, sino menciona que los gentiles van a alabar a Dios. En la cuarta dicen que van a ser puestos bajo el comando, bajo el reino de Jesús. Pero que nosotros de ahí es donde vamos a agarrar nuestra esperanza. Que no es que nos venció y que tenemos que tener otro rey que no queremos, sino que Él va a llegar y va a ser nuestro rey y vamos a tener nuestra esperanza puesta en Él. Es el progreso que pasa aquí, lo que Pablo está demostrando. Y luego acabar, versículo 13, vemos que es una oración otra vez. Versículos 5 y 6 son oraciones, también versículo 13 es una oración. Y el Dios de la esperanza, otra vez, no es que Dios tiene esperanza, no es que simplemente es el que nos da la esperanza, sino que Él mismo es nuestra esperanza. Él es el origen y el objeto de nuestra esperanza. Así que Dios los llene de todo gozo y paz. Pasamos mucho de nuestra vida intentando de tener gozo y paz, pero están en las manos de Dios para dárnoslas a nosotros. No es por nuestro trabajo, no es por cuanto hacemos, sino que es por su gracia que nos da. Que Él nos llena, nos da de su gozo y nos da de su paz. ¿En qué? En el creer. En el creer. Nos está llamando, nos está trayendo a tener más conocimiento. Que nuestra creencia vaya más fuerte. Tal vez es de tomar algunos pasos que no hemos tomado todavía. O tal vez es de empezar a creer por primera vez. Está diciendo que es por creer. No importa qué tan duro yo intente de tener gozo o paz, no lo puedo encontrar afuera de Jesús. Él me lo da en creer en Él. Pero también habla del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuál es el rollo del Espíritu Santo en mi vida?
para que abunden en esperanza. Otra vez esa palabra esperanza, para que abunde nuestra esperanza. No sé por qué han pasado en este año. Puedo opinar o puedo ver algunas cosas porque también me ha pasado a mí el año pasado. Pero mi esperanza no se encuentra en una vacuna. Porque me lo dan, pero va a haber otras cosas difíciles en mi vida. ¿De dónde llega mi esperanza? Solamente de Jesús. Por medio del Espíritu Santo, que me da gozo y me da paz en cualquier circunstancia. Ahí es donde se encuentra nuestra esperanza. Quiero acabar con 4 aplicaciones. La primera es que nosotros podamos sobrellevar las flaquezas, que podamos ayudarnos a crecer, a sobrepasar algunas de los lugares débiles en nuestras vidas. Que todos trabajemos juntos para cada uno de nosotros, para que podamos madurar espiritualmente. Que nos llevemos las cargas de los demás. La segunda, que podamos dar la bienvenida a aquellos que son diferentes de nosotros. En edad, ¿cómo se llama? La situación económica, en la cultura, en la raza, en la política. Que podamos dar la bienvenida a los demás. Alan Johnson, que es un profesor del Nuevo Testamento, él falleció hace 2 años. Él era profesor en Moody y luego en Wheaton del Nuevo Testamento, y tenía tan impacto a nivel cultural que hasta el Chicago Tribune le escribió una historia de su vida, una historia de la prensa. Pero un hombre muy, muy, muy bueno. Y es lo que dice en su comentario. Dice: la mayor gloria de la iglesia es que, a pesar de las fuertes diferencias entre nosotros, podemos aceptarnos plenamente unos a los otros, así como Cristo también nos aceptó plenamente. No es que todas las iglesias tengan una opinión, sino que sigue un propósito y con una sola boca de alabanza glorifica a Dios. No es que tenemos que ser igual, pero tenemos que tener la misma meta de dar gloria a Dios con una sola voz. Y no es fácil de extender la mano, pero es necesario para que la iglesia pueda seguir siendo la iglesia. La tercera aplicación es esta: hay que vivir con una nueva esperanza en el 2021. No que regresemos a la normalidad, sino que tenemos tener la esperanza de las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Tener agarrarnos de esas promesas. Porque en un mundo como este, donde hay enfermedad, donde hay prejuicio, donde hay odio, donde muchos mienten en cada lado, donde hay miedo, donde estoy yo, donde el yo está lo principal. En este mundo necesitamos encontrar una esperanza que va más allá de esta vida, la esperanza que se encuentra en Jesús mismo. Que aunque en esta vida encontremos tiempos difíciles y dolores, que nuestra esperanza abunda. Porque esperanza tiene un nombre y su nombre es Jesús. Y que Él sea tu esperanza. La cuarta aplicación es esta: que podamos cantar y estar en armonía. Que demos gloria a Dios con una sola voz. Que no simplemente cantemos, sino que podamos sentir lo que estamos cantando. Y cantar para su gloria y para su honra.